Bueno, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de nuevo. Qué súper placer con Miguel Ángel Quintana Paz, uno de los pensadores más interesantes de la época. No me canso de decirlo, pero es que me encanta lo que escribe. A veces estoy de acuerdo, a veces no, pero lo que tiene bueno es que siempre está abierto a la charla, al debate. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Muy bien, encantado una vez más de charlar contigo y de poder acercarme además a todos los argentinos y el resto de iberoamericanos de uno y otro lado del Atlántico que nos escuchen. Gracias. Bueno, desde la última vez que hablamos, nos había quedado, porque hablamos mucho, así como que se nos fue muy rápidamente el tiempo, nos había quedado un tema súper interesante, como, digamos, tomando como puntapié una nota que hiciste hace un tiempo, en la que vos titulás muy provocadoramente siempre, en la que habías hablado de los niños burbuja, refiriéndote a cierto liberalismo o a un grupo de liberales, los liberales quizás más mediáticos o más famosos en las redes, eh, y digamos, y la contradicción o la paradoja que se exponía respecto de su prédica en la tradición y en los escritos y en la teoría liberal, o en las diversas teorías liberales, y lo que fue la práctica cuando surgió todo el grupo de normas alrededor de la pandemia. Grupo de normas, por cierto, que día a día van siendo desmontadas. Creo que en 5 años vamos a estar con un montón de gente que nadie fue. Esto no pasó y es algo que se nos ocurrió a unos pocos que lo soñamos. Pero volvamos a esta idea que presentaste de los niños burbuja. Sí, sí, es una idea, el liberalismo burbuja. Claro, yo lo que pienso es que no hay, cuando las contradicciones son muy, muy, muy fuertes, cuando te encuentras una contradicción como muy patente, la primera sospecha que creo que debe tener cualquier pensador es que no hay tal contradicción, que hay algo que lo explique, ¿no? Que aparentemente es contradictorio, pero hay algo que lo explique, porque si no, contradicciones tan, tan, tan patentes con gente lista, a veces muy, muy, muy lista, pues no son explicables. Y entonces hay una pequeña frase de Wittgenstein, que es uno de mis, seguramente mi autor favorito, que dice, para ser un error es algo demasiado gordo, ¿no? O sea, es esa sospecha de que cuando algo no cuadra, a lo mejor sí que es, no podemos adjudicarlo simplemente a la estupidez, o en este caso a la incoherencia. Mira, es que hay liberales que son incoherentes con sus principios cuando llegó esto. Aunque puede haber algo de eso también, por supuesto, pero quiero decir, y dicho de pasada, muchos de los liberales resistentes a la autoridad del Estado, a la intervención del Estado, a las medidas que limitan libertades, y que sin embargo con la pandemia se pasaron a favorecer al Estado, a poner medidas de lo más estrictas posibles, a hacer intervención lo más contundente posible, pues son personas con una cierta edad, y es justo la edad que se corresponde con la edad en la cual el COVID resultaba especialmente letal. No resultaba letal, también porque esto, cuando pasa el tiempo, probablemente se olvidará, no resultaba letal en un 50%, en un 20% de los casos. Es verdad, era un porcentaje, pero bueno, es verdad que comparado con los niños, que prácticamente no tenían letalidad, con los jóvenes, que también la tenían absolutamente nimia y despreciable, pues en ese caso, personas de mayores de 70 años, liberales mayores de 70 años, de repente, cuando se trata de proteger sus propias vidas, pues se inclinaron hacia medidas más intervencionistas. Bueno, ¿hay algo de eso? ¿Hubo algo de eso? Sí, lo hay, porque ya digo que en esas edades se percibió. Pero había otros muchos que no tenían esa circunstancia, que tenían edades en las cuales el COVID podía ser más o menos duro, pero no tenía esas tasas de letalidad altas, y sin embargo se apuntaron, como bien has dicho, fervientes a cualquier medida, en principio, antiliberal. ¿Por qué? Entonces la pregunta es que además es la labor de los filósofos, el preguntarte por qué, si dices, bueno, es que la gente se contradice y ya está, pues no avanzas nada. ¿Por qué? Y yo creo que ahí, poniéndome a pensar, y lo comenté con otros liberales también, de hecho lo comenté, la idea de ese artículo me surge en un espacio absolutamente loable, que crea el Instituto Juan de Mariana, que es la principal institución liberal aquí en España. Crea desde hace años, desde hace lustros, tiene una escuela de verano. A esa escuela de verano, por cierto, tuve la fortuna de ir este verano, y la mitad prácticamente de los que asistían eran también de ese otro lado de Iberoamérica, de ese otro lado del Atlántico, ¿no? Eran americanos de uno u otro país. O sea que es gente muy joven, por cierto, tanto los españoles como nosotros, los alumnos, y luego pues nos llevaban unos cuantos más maduros, pues
para comentar y para aprender cosas. Y ahí, en una de las comidas, salió este tema y me di cuenta de que es que quizá lo que teníamos, porque allí había también liberales de estos, teníamos dos tipos de liberalismo. No se trataba de una contradicción de el liberalismo y de repente estos se apartan de él, estos partidarios de las intervenciones contundentes con la excusa del COVID se apartan de él, sino que en realidad teníamos dos tipos de liberalismo que gracias al COVID, gracias a esta epidemia, se demostraba más patentemente que aunque ambos quepan bajo la etiqueta liberal, yo no soy de estos que quieren reservar liberal para uno, no, liberal hay que ser como yo, liberal hay que ser como otro. No, admitamos que los dos grupos son liberales, pero son liberales en un sentido muy diferente. ¿Y cuál es el sentido en el cual ese liberalismo te lleva a apoyar, en ciertos casos, intervenciones contundentes del Estado? Pues es un liberalismo que no se basa tanto en, en una cierta desconfianza ante el poder, ¿no? Que eso es lo que hace que muchos, y además en esto de la pandemia se ha visto una vez más, ¿no? Que ser desconfiados frente al poder está justificado. Yo soy de esos. Yo ya confieso que lo que me une al liberalismo sin duda es una desconfianza del poder, y cuanto mayor sea el poder, más desconfianza. Y cuanto más global sea o más omniabarcante, más desconfianza. De todas las cosas, por una cuestión cognoscitiva que ya mostró de una manera bastante patente Friedman, y es que cuanto más alejado estás de la realidad, pues la conoces menos, y por lo tanto lo que haces es más estúpido, y por lo tanto es una mera cuestión epistémica, no es ni siquiera una postura política, es una postura de aprecio al rigor. Bien, entonces, estamos por un lado los liberales que desconfiamos de poderes grandes, de poderes contundentes, de poderes... Y sin embargo hay otro tipo de liberalismo, que es el que aquí apoyaba al Estado, que aunque a veces es verdad que desconfía del Estado, otras veces no. ¿Por qué? Porque es un liberalismo que no se basa en eso, no se basa tanto en la desconfianza ante el poder, sino que se basa fundamentalmente en la desconfianza ante todos los que no son yo, ¿no? Es un individualismo. Yo soy valioso, porque soy yo, bueno, no soy valioso, pero soy yo, entonces yo me tengo que defender a mi yo, y todo lo que está fuera de mi yo es amenazante. De ahí el símil que también has mencionado y que daba título al artículo, del niño burbuja, ¿no? Son liberales que piensan que en torno a ellos su ideal sería tener una burbuja en la cual siempre que otra persona, el Estado, pero también tu madre, tu amigo, tu pareja, cualquiera, tu vecino, osara entrar en esa especie de burbuja que tienes alrededor, y que es cualquier cosa que te moleste, siempre que cualquiera vaya a usar, te tiene que pedir antes permiso. Porque eres tú el soberano absoluto de esa burbuja, y por lo tanto entrar en esa burbuja sin pedirte permiso, pues es un atentado contra ti, contra tu libertad. Se entiende la libertad como, claro, empezó ya la crítica, si no te importa. Esta visión de la libertad es una visión muy limitada, porque al final la libertad es una burbujita. Hay algunos que pensamos que somos más libres o podemos ejercer mejor nuestra libertad en compañía de los demás. El liberal de esta misión diría, sí, sí, pero siempre y cuando estemos todos de acuerdo, hayamos firmado antes los contratos, de estar perfectamente de Va acuerdo. finito, finito, finito con el ofendidito, va ahí. Sí, claro, eso está muy bien visto. Claro, por eso es normal que algunas personas no liberales digan, el ofendidito procede del liberalismo. Y en este sentido, de ese liberalismo es verdad que está muy cerca. Efectivamente, porque el ofendido es también eso. Entonces, no es tan distinto el adolescente, bueno, no tan adolescente, el joven de 21 años que se ofende muchísimo porque el profesor le ha hablado de a favor o en contra del aborto, y eso le ofende radicalmente y pide que previamente le hagan un trigger warning de estos, ¿no? Un aviso de disparadero, y cuando se lo dice se tiene que ir a acurrucarse con unos peluches en un espacio especial de seguridad en su universidad de Yale, ¿no? Ese que está tan preocupado porque algo haya entrado en su burbuja, ese woke, ese niño ofendidito woke, se parece bastante a este liberal que piensa que claro, que piensa claro, el problema sobre todo de esta visión es que antropológicamente, a mi juicio, es absolutamente no ya errada, sino disparatada. Es decir, los seres humanos somos mamíferos. Entonces los mamíferos, para empezar, nacemos de un cuerpo al cual no le hemos pedido permiso, él no nos ha pedido permiso, o sea, tenemos madres y tenemos padres y tenemos hermanos y tenemos vecinos y nos pegamos y nos chocamos, y como somos mamíferos nos contagiamos. Claro. O sea, en medio de ese entremezclarse que hacemos sin firmar antes contratos, ni a los 0 años, ni a los 2 años, ni por supuesto antes de nacer, ni a los 10, y en algunas cosas es verdad que sí, a partir de los 18 está bien que en algunas cosas firmemos contratos. Yo no querría que me adjudicaran una hipoteca sin haberla firmado yo, pero para algunas cosas, pero extrapolar ese fenómeno de que yo firmo una hipoteca con un contrato y tiene que estar todo muy claro y muy acordado entre el banco y yo, extrapolar eso, que también se cumplen unos cuantos casos más, a todo o a toda la sociedad política, ¿no? El contrato social, extrapolar todo eso es un error antropológico, porque olvida
toda la otra parte que somos pues eso, mamíferos. Los mamíferos, entre otras cosas, tienen la mala costumbre, o tenemos la mala costumbre, algunos pensamos que buena, pero desde el niño burbuja esto es muy malo, de entremezclarnos, de tocarnos, de respirar uno cerca del otro y por lo tanto de contagiarnos. Entonces eso es un atentado gravísimo y cuando hay una posibilidad de contagio, que llegue el Estado y nos ponga Es esa un tema burbuja. para la próxima. Pero los mamíferos tenemos además la pésima costumbre de depender de los mamíferos humanos, que no le pasa a otros, dependemos de la madre y no del padre, y no hay nada que se pueda hacer con eso durante un montón de tiempo, pero un montón de tiempo real, digamos, 5 o 6 años. Eh, Sí, sí, sí. Y depender tema unos de para otro otros. O sea, momento porque, yo siempre sí, agarro no, no, temas no, para engancharte para la próxima, pero pero es está otro totalmente problema. conectado. Está conectado, o sea, la visión esta jovesiana de seres, o incluso loqueana, ¿no? De seres individualizados que de repente se juntan y montan pactos. No, es que eso es, para poder llegar a ser un ser adulto, consciente, que firmo un pacto, que firmo mi contrato de la hipoteca, previamente he tenido que ser dependiente de mi madre, de un montón de gente más. He sido dependiente del que construyó el hospital donde nací o de o la casa donde vivo. Somos animales, no solo sociales, ultra sociales, dicen los biólogos. Es decir, es esencial a nosotros esa socialidad. Eso tiene que pasar antes de los 18 años, cuando firmo la hipoteca, suponiendo que a los 18 pueda firmar la hipoteca, pero también después estamos continuamente dependiendo unos de otros. Entonces, ahí está la barbaridad de que cuando de repente ese liberal burbuja ve que hay una cosa que ha pasado toda la vida, que es que nos contagiamos, a mí me contagió el sarampión mi hermana y yo le contagié a ella la varicela, y no lo consideramos una agresión. O sea, ni en su momento, que éramos pequeños, ni ahora digo, oh, me agredió y yo luego me vengué y la agredí. No, no es. Y sin embargo, para este liberal sí. Para ese liberal, como mi hermana entró con sus virus en mi cuerpo y yo luego los virus de mi Sin cuerpo pasaron al suyo, permiso. nos agredimos. Por lo tanto tiene que venir el Estado a crear, ya que no existen las burbujas, pues a crear campos de concentración, como han hecho en Australia. O tiene que venir a recluirnos en casa hasta horas disparatadas, como han hecho en España y en tantos otros países. Tiene que venir el Estado a aplicarnos, a meternos en hoteles y no dejarnos salir, aunque nosotros queramos. Toda la cosa que se parece mucho al despotismo estatal de toda la vida defendido por unos liberales, pero que tiene una lógica. Claro, bueno, a ver, un montón de factores se pusieron ahí en juego. Uno de los cuales tiene que ver con la verdad unánime. Y la verdad unánime representada por el Estado. El mismo Estado, digamos, el Estado no es no es una cosa que bajó de que son personas el Estado. Cosa que los liberales nos hemos pasado la vida tratando de explicar. Entonces, el mismo Estado representado por un poder al que, en teoría, los liberales desconfiamos siempre por el solo hecho de ser un predador natural de nuestra libertad, y que no le hubiéramos dejado cuidar una bicicleta sin ruedas porque no se lo dejamos, porque lo consideramos capaz de o de corromperse o incapaz de entender muchas lógicas, entre otras la del mercado. Ese mismo Estado de pronto se le dio el monopolio de la verdad, el consenso de la ciencia, una cosa loquísima. Ahora, esto se venía preparando, porque hemos escuchado mucho liberalismo hablar del consenso respecto de las alarmas climáticas, del consenso respecto, o sea, como que el consenso y la alarma ya vienen como unos amigos iliberales que de alguna manera se prendieron a un gran liberalismo, ¿no? Había como un caldo de cultivo. Sí, sí, sí. Eso, además, bueno, lo del miedo, en eso lo podemos aprender fácilmente de Hobbes y de tantos otros, de Spinoza, se me ocurren tantos, el viejo moto de tendencias estoicas, pero sobre todo renacentista, ¿no? De el ideal de vivir sin nec espe, nec metu, ¿no? Sin miedos, también sin esperanzas, sin la esperanza no en el sentido cristiano de una esperanza, sino en el sentido de expectativas, ¿no? Sin promesas de premio y vivir sin promesas de castigo, porque justo cuando vives atemorizado por los premios, o sea, ilusionado por los premios y por los castigos que te darán los demás, normalmente el más poderoso, normalmente el Estado, pues vives esclavo, ¿no? Entonces el ideal era vivir nec espe, nec metu, sin expectativas de premios y sin castigos, y sin miedo. Bueno, esto dándole la vuelta, es obvio que el miedo es el instrumento fundamental
para justificar el poder. Eso lo hemos visto, lo sabíamos, pero ahora lo hemos visto comprobado. Y utilizando también, y eso está muy bien que lo destaques, esa peculiaridad. No dejaríamos al Estado cuidar nuestra bicicleta, entre otras cosas porque no se preocupará de mi bicicleta con sus peculiaridades, su rueda que hay que hacerle esto y lo otro. El Estado presente, de nuevo volvemos a lo mismo, al ser muy omniabarcante, muy grande, muy poderoso, para mi bicicleta es una más y la va a tratar con la media. Y todas las bicicletas que se aparten un poco de la media, pues van a ser perjudicadas. No digamos ya los seres humanos, que nos van a tratar también con la media y nos van a, y por lo tanto, todos los que nos apartemos, que en el fondo somos todos un poco, porque nadie es la media perfecta, pues vamos a acabar un poco perjudicados. Pero ese estado que no sirve para la bicicleta y no sirve para cuidarme a mí, o solo debe hacerlo en casos extremos, cuando no que tenga otro remedio, también en la bicicleta, si no hay otro remedio, bueno, pues también que me cuide el Estado, ¿no? Para que tampoco yo preferiría que se la llevara un ladrón antes del Estado, aunque luego el Estado muchas veces sea el ladrón, pero bueno, eso que no le confiamos la bicicleta, no le confío mi vida, pero le confiamos, lo has dicho muy bien, la verdad, la determinación de la verdad y de la mentira. Que por otra parte es el arma que a menudo podemos utilizar contra el poder excesivo del Estado. Porque en términos de poder, el Estado siempre nos va a ganar, ¿no? O sea, yo como individuo, pues soy uno, bueno, podría leerme con unos cuantos más, pero el Estado encima tiene el monopolio de la violencia y todo esto. Ahora, ¿cuál es el arma en términos de poder y de fuerza? Él me va a ganar. ¿Cuál es el arma en el cual yo sí que puedo darle la vuelta a las cosas? El de la verdad, el de las ideas. Por eso es inevitable la libertad fundamental, a menudo que se defiende desde el liberalismo, es la de expresión, porque tenemos que poder expresar, porque esa es nuestra única arma frente a poderes inmensamente más grandes que nosotros. Pues bien, frente a esa apuesta por la libertad de expresión, cuando desde el Estado te proclaman la verdad, y es verdad que en una versión distinta, claro, quien esté esperando, pues va a llegar el Estado y va a decir, esta es la verdad porque me la ha revelado Dios. Pues sí, es verdad, eso ya no ocurre. Bueno, ocurre en Irán, pero en los países occidentales, Argentina, España, pues no nos ocurre. Claro, pues entonces como no ha pasado eso, ya no ha pasado nada. No, es que ahora el método obviamente es otro. No pueden decirlo como palabra de Dios, tienen que decirlo como palabra de la ciencia. Y entonces se produce una cosa rarísima, y es que la ciencia, que es un método excelente para conocer la realidad, no toda la realidad, pero sobre todo la realidad empírica, hay realidades que se escapan a la ciencia, y esto lo admite cualquier científico, no, normalmente no los cientificistas, pero los científicos sí. La ciencia, que es un instrumento maravilloso para entender la realidad, es tan maravilloso porque, a diferencia de otros métodos de conocimiento, admite la crítica constante. No hay ninguna verdad definitiva para un científico. Hay verdades muy asentadas. Hay verdades que va a costar mucho desmontar porque tienen un montón de apoyos, pero incluso esas, Newton. Hay un dicho que dice que podría haber dudas sobre cuál es el segundo físico más importante de la historia, ¿no? Pues algunos dirían que Einstein, otros dirían que Planck, otros dirían, se podría discrepar, pero no hay duda sobre cuál es el físico número uno de la historia de la humanidad, Isaac Newton. Bueno, pues el sistema newtoniano también se pudo desafiar, con todo lo que sirvió, con todo lo maravilloso que es, con todo lo que nos ha ayudado, con el salto inmenso que supuso en su momento. El sistema newtoniano fue desafiado por los otros dos que he citado antes, de hecho, por Planck en el ámbito micro, por Einstein en el ámbito macro, y por eso tenemos la física cuántica y tenemos la física relativista. O sea que todo se puede, incluso lo más asentado, incluso a todo un Isaac Newton, se le puede desafiar, porque es una confianza de nuevo en la libertad de expresión. Ahí es esa maravillosa coyunda que existe entre la libertad y la verdad. Yo creo que eso es clave para entender todo, para entender también cosas que pueden estar muy alejadas de estas, como es la religión, pero bueno, estamos hablando de la política, y la política es fundamental, y la ciencia es fundamental entender esa coyunda, esa unión entre esas dos cosas que en principio podrían parecer distintas, ¿no? Porque parece que las verdades, de hecho, algunos postmodernos defienden que las verdades nos quitan libertad, porque claro, como viene uno con la verdad, pues ya se me acabó la libertad. Hombre, no, se te quita el error. Pero la libertad, de hecho, tienes libertad todavía para escoger el error. Y a la inversa, ¿no? Hay gente que piensa pues eso, que la libertad hay que olvidarla, porque pues están ahí las verdades, pues se acabó de ser libres. Llega uno con las libertades, con las verdades, y se acabó. No, la ciencia, y además no en abstracto, como estamos haciendo tú y yo ahora, sino en la práctica, durante una tradición práctica de señores, miles y miles de señores en laboratorios, miles y miles de entrevistas científicas, miles y miles en aulas, miles y miles discutiendo, de una manera práctica durante cientos de años, se ha demostrado que se pueden unir esas dos cosas y que gracias a eso conseguimos más verdad. Bueno, pues resulta que esto se nos dijo que todo lo contrario. Se nos ha dicho que cuando llega la ciencia hay que callarse. Es más, ni siquiera cuando llega la ciencia, porque esta es una distinción clave. Cuando llega el científico, y es que esto no es así, el científico no tiene la verdad. La ciencia, como institución, como historia, como método, a lo largo del tiempo va consiguiendo verdades. Pero un científico, dos científicos, 100 científicos pueden estar, de hecho han estado radicalmente equivocados, pueden ser absolutamente locos, de hecho pueden decir Pero claro, absolutas estupideces.
incluso históricamente. Claro, Eh, claro, claro. hay un filósofo argentino muy, muy interesante, que es Gabriel Zanotti, que a raíz de toda la cuestión pandémica ha rescatado la figura de Feyerabend. Eh, en muchos aspectos, bueno, en muchos aspectos ha sido muy criticado y se lo ha considerado de un lado quizás relativista, posmodernista. Eh, lo que Zanotti rescataba o ponía sobre la discusión era una serie de cosas. Primero, el decir de Feyerabend de que la ciencia es una de las maneras de comprender la realidad. Una de ellas. No estaba diciendo, no estaba negándola, estaba diciendo que no era la única. Eh, y la otra era si existía la posibilidad entonces de separar al poder de la ciencia. Esos que estaba iglesia y Estado, asuntos separados, bueno, ciencia y Estado, asuntos separados. Eh, Básicamente porque si no, era el Estado y de vuelta aquello que venimos despreciando y sobre lo que vivimos diciendo, hay que poner la famosa eterna vigilancia, hay que poner un ojo sobre esto, desconfiar siempre porque el poder siempre es sospechoso, le estábamos dando no solo la potestad sobre la ciencia, sino en realidad la potestad sobre una sola manera de entender la realidad. Y digo, si lo ponemos en perspectiva, mucho más profundo lo que pasó, mucho más profundo lo que pasó. Porque te diría que es, digamos, más allá del poder de la iglesia, no sé, en el siglo XV, como una sola manera universal, además. Nunca tanta gente acomodada a una sola perspectiva y con la prohibición de ver la otra. Y en ese aspecto, te pregunto sobre eso y ahora estoy abusando de tu memoria porque te pregunto sobre eso y sobre una cosa más. Hay una enorme porción del liberalismo que tiene, y ahí quizás también se toca con los ofendiditos, una cosa muy de cosmética, de no quedar pegados al conspiracionismo, al sombrerito plateado. Entonces, apenas hubo una narrativa de antivacuna, terraplanista y yo qué sé, ya rápidamente se abrazaron a la ciencia única. Lo primero, yo no soy antivacuna, yo no soy anticiencia. Y ahí, Sí, 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 ahora sí. te largo. Esas excusas previas, ¿no? Como, yo no, yo tengo amigos negros, ¿ok? Mi amigo ¿No? O negro, sea, claro. suena un poco a eso ya para empezar, pero aún así caen. Mira que ha sido ridiculizado ese procedimiento. Vale, sí, está todo conectado. Bueno, lo primero, que no se quiera olvidar, mi enhorabuena si tuviera ocasión de escucharnos a Zanotti. O sea, me Seguro, parece seguro muy, nos va a muy escuchar y seguro en algún seguro. momento nos vamos a juntar. Es un amigo muy Pues querido. es un honor porque mi absoluta enhorabuena, mi admiración, mi enhorabuena admirada. ¿Por qué? Por la valentía, no, no solo, también por supuesto por la solvencia intelectual, pero a su vez la valentía, es decir, yo a Feyerabend lo leí bastante en un cierto momento de mi vida y lo trabajé mucho y, por ejemplo, su autobiografía me resultó muy inspiradora. La ley en italiano es para matar el tiempo, luego matar el tiempo, creo que se llama Killing Time en inglés. Sí, matar el tiempo se traduciría en español. Bueno, pues ahora bien, digo esto, conociendo como conozco relativamente bien a Feyerabend, no se me ocurrió, pero si se me hubiera ocurrido, creo que no me hubiera atrevido. No me hubiera atrevido a sacarlo por esto que tú has dicho, porque enseguida me iban a decir, ahí soy yo el que tengo el miedo de ser acusado, ¿no? De gorrito al papel, al aluminio. Me hubieran dicho posmoderno y tú hubiera tenido que dedicar un montón de tiempo a aclarar, no, que en este sentido a posmoderno no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo en el sentido relativista, es verdad que hay una parte... A ver, en realidad Feyerabend no era relativista, de hecho tiene un texto maravilloso contra el relativismo, en el cual deja muy clara la diferencia entre el relativismo y lo que defendía él. Pero bueno, no nos metamos a hacer un seminario de Feyerabend, pero hubiera tenido, sé que es mal interpretado a menudo, como él lo sabía y por eso escribió estas cosas aclaratorias, y entonces no me hubiera mentido, hubiera dicho en el debate habitual, y por lo tanto Zanotti, si lo he utilizado, genial. ¿Y genial por qué? Porque efectivamente es la visión desconfiada desde la ciencia de Feyerabend frente al Estado, es esencial para todo este asunto, o sea que chapó, enhorabuena.
hay distintos tipos de conocimiento y no todos pasan por la ciencia. Bueno, esto no es solo Feyerabend, es Feyerabend, pero esto no es solo Feyerabend, esto es Aristóteles. Quiero Claro, bueno, decir, claro, sí, sí. y no vamos a acusar también a Aristóteles de relativista. Es decir, el hecho, pero vamos, no solo, no utilicemos el argumento de autoridad, ni Aristóteles, bueno, y tantos otros, ni Feyerabend. Es que esto que estamos haciendo tú y yo, ambos sabemos que estamos conectando. Yo sé que estoy conectando contigo de verdad, con Karina de verdad, no estoy conectando, yo que sé, con un robot o con una ilusión mía. Bueno, esto, y sin embargo, estoy convencido de ello y tú estás convencida de estar ahora relacionándote conmigo y no hemos hecho un estudio científico, ni hemos publicado un paper en ninguna revista, ni te digo, espérate, que voy a publicar un paper y dentro de 2 años sabré si eres tú de verdad. Y aparte de que no tendría sentido, no sería demostrable científicamente que en este momento tú, o sea, o sí, pero sería un gasto enorme que tú eres realmente la que está ahí y no una realidad virtual. Y sin embargo, estoy convencidísimo y tú estás convencidísimo. Bueno, pues eso ya es una prueba de que hay conocimiento no científico y tantos otros el conocimiento, en el día a día, conocimientos desde los más simples hasta otros más profundos no son científicos y por lo tanto no hay por qué despreciarlos. Es verdad que al hablar de virus, puesto que está ya dentro de la biología y de la medicina, pues ahí sí, obviamente, hay que recurrir a la ciencia. Pero cuando hablas de una medida que hay que aplicar en la sociedad para combatir el virus, ya no solamente estás hablando de virus, ya estás hablando de una medida, por lo tanto política, en la sociedad, por lo tanto estás hablando de sociedad, estás hablando también ya de que hay otros muchos factores, es decir, a lo mejor el virólogo o el epidemiólogo se está fijando en un aspecto de, por otra parte, eso que llamamos la ciencia médica, pero que es inmensa, o la biología, pero que es inmensa. Pero es que hay otras, por ejemplo, por ir a los reales, estos no son ejemplos imaginarios, la salud mental. Habrá algún día también, si como decías tú, si no nos fuerzan a pensar que todo esto ha sido una ilusión, habrá algún día que calcular cuántos trastornos mentales se produjeron por culpa de los confinamientos y si compensó. Y esos trastornos, además, que resultados tuvieron en cosas trágicas como son los suicidios, por ejemplo. Y habrá que pensar también todas las intervenciones quirúrgicas y todos los tratamientos que no se efectuaron por culpa de todo eso, si no supusieron más, etcétera, etcétera. Es decir, y eso el virólogo, obviamente, vamos, no es culpa suya, no se lo puedo pedir, o al epidemiólogo que está concentrado, pero por supuesto, por eso de nuevo es algo esencial al conocimiento, por eso importa un trabajo conjunto, es algo esencial a la ciencia, el científico nunca es él solo, el iluminado, ¿no? El propio Newton, al que hemos citado antes, al más grande, incluso el más grande, empieza su libro, en el cual expone sus teorías más famosas, junto con luego la óptica, que también es muy buena en ellas, pero empieza hablando de que somos enanos a hombros de gigantes, ¿no? Recobrando ese viejo dicho medieval, esa vieja conciencia medieval de que solo siendo un enano a hombros de gigantes veo más lejos que el gigante. El enano está de pie en el símil, porque si está agachado no funciona. Hay algunos dibujos por ahí medievales hermosísimos. Entonces ve un poquito más, pero gracias al gigante. ¿Quién es el gigante? Los intelectuales previos o los científicos previos, los que han trabajado antes. Por lo tanto, es comunitario. La idea de que la ciencia es comunitaria es esencial. Entonces, por lo tanto, y es comunitaria, tiene que contactar con otras cosas y cuando se aplica Y medidas eso sociales. habla también de la negación de otro principio liberal que también ocurrió, que es el de la cooperación. Que increíblemente también fue pasado por alto por los colegas liberales que tanto hemos leído en la historia Sí, reciente, sí, claro. porque, a ver, Bueno, no hay forma del aislado produciendo sentido y produciendo bienes y servicios en la burbuja. La cooperación es la base, la cooperación, la interacción, los millones de acciones voluntarias y acordadas. De pronto se cierra la cooperación y se termina la voluntariedad. Y eso también fue apoyado por liberales. Y ahora te dejo sí, a sí, ti. sí. No, no, incluso sí, es que no, pero está muy bien porque así se ve que estamos conectando todo, ¿no? Porque estamos volviendo a lo del principio y está conectado efectivamente. Y los vínculos, ¿eh? No solamente la cooperación voluntaria, plenamente consciente, sino los meros vínculos que ya hablamos al principio. O sea, hay Sí, vínculos, sí. hay cooperaciones que se dan, la del madre, que no está firmado el contrato, la madre y el feto, o la madre y el niño de 2 años, que no hay firmado nada, pero que se dan ahí y te lo damos todos con el vecino y tal cual, y que son esenciales a lo que decíamos, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de vínculos porque recoge las dos cosas, tanto los más voluntarios como los más involuntarios y todo el espectro, porque a lo mejor tampoco hay un acto
acto puramente voluntario, un acto puramente involuntario, probablemente sí que los hay, ¿no? Pero en medio siempre hay un espectro muy interesante. Entonces los vínculos, efectivamente, sí, está todo conectado y está bien porque así parece, no parece que, es que estamos hablando de los niños, de los liberales burbujas y estamos ahora con la pandemia porque nos preocupa. Está todo muy conectado. Por lo tanto, bueno, pero decíamos entonces, la ciencia debe ser aquello que nos dice el Estado. No, porque el Estado además tiene otros intereses, es política, podemos perfectamente venir los que tenemos algunas ideas sobre política a cuestionar lo que está haciendo el Estado, aunque no seamos virólogos, aunque no seamos epidemiólogos, etcétera, etcétera. Bien. Luego sacamos otro asunto muy interesante, que era el de la preocupación absolutamente legítima, y creo que es muy bueno que lo subrayes, de que es que encima hoy en día, cuando se aplican estas medidas, como es el nombre de la ciencia universal y cómo se aplican, además a instituciones como la OMS, que tienen un alcance global y todo se comunica, pues entonces este poder es el más contundente, el más omniabarcante que haya existido nunca. Esto es también así. A veces nos da la sensación de que los poderes fuertes, contundentes, son los del pasado y que ahora vivimos una situación más débil. En realidad, cuanto más conectados estemos, cuanto menos barreras haya de unos a otros, pero también al poder, más fácil es caer en un totalitarismo, que habla de eso. Totalitarismo, lo dice la palabra, es entrar en todos los aspectos de tu vida, pero también la pretensión del totalitarismo es abarcar todo, la Tierra, todo el universo, a todos los seres humanos. Ahí hay un autor nada liberal, pero bueno, sigamos jugueteando, igual que Zanotti se ha atrevido a recurrir a Feyerabend, seamos un poco corajudos nosotros también. Hay un autor crítico del liberalismo, muy en el inicio del liberalismo, Donoso Cortés, español, que prevé ya esto. Dice, en una sociedad donde cada vez va a haber más comunicación, va a estar más interconectada, dicho de otra manera, él no dice la palabra, en una sociedad globalizada, él habla del telégrafo, claro, y ya le preocupaba el telégrafo, anda que si conoce Internet, él habla del ferrocarril, y ya le preocupaba el ferrocarril, anda que si conoce aviones, etcétera, etcétera. En una sociedad cada vez más interconectada, ese poder no va a tener ningún... Si ya ha dicho, si ya se ha demostrado como omnívodo, ya ha quitado legitimidad a cualquiera de los que tenga alrededor, luego tampoco va a tener freno en términos espaciales, no tiene frenos intelectuales, no tiene frenos espaciales, pues miedo, o sea, mucho miedo. Es un autor antiliberal, pero curiosamente aquí está recogiendo una preocupación que puede ser perfectamente liberal, que es esta, la que estamos todo el rato hablando. Nuestro miedo a poderes omnímodos, a poderes en este caso además globales y además abarcados de esa verdad que como es el que defiende al Dios cristiano, bueno, pues a los que no eran cristianos al menos a esos no los podía convencer con ese argumento de peso. El que defiende el fundamentalismo musulmán, pues a los que no compartimos los fundamentos del Islam, pues tampoco nos puede convencer. Pero claro, si te apoyas en la ciencia, parece que ya no tienes freno ante cualquiera y hay un peligro obvio y por eso, de verdad, creo que en el fondo la amenaza que se ha producido hasta cierto punto no nos hemos dado cuenta de lo contundente que era aunque han pasado cosas terribles, hasta cierto punto, y han pasado cosas que nunca imaginé que pasaran y que todavía las pienso y digo, es terrible que hayan pasado, también es verdad que la reacción hasta cierto punto es de alguna manera reconfortante, porque no somos tú y yo solos, no eres tú la única en Argentina y yo el único en España que nos juntamos aquí porque que si no nos sentimos solitarios. Hay mucha más gente en Argentina, hay mucha más gente en España, hay mucha más gente en todos los demás países donde ya se está articulando un discurso que no tiene nada que ver con lo que decías, con los del gorrito de papel de aluminio, sino muy sólido y además mucho más pluridisciplinar, mucho más intelectual, mucho más sólidamente asentado porque sí que reconoce lo que ha sido el saber, por ejemplo, desde Aristóteles. Y luego, entonces, el miedo a caer en la conspiración. Pues como todos los miedos, volvemos a la situación de los miedos, es que todos los miedos son paralizantes. Entonces, quien mete en el discurso público, ¡ay, que llevas el gorrito! Lo que quiere es que algunas cosas se callen. Y es verdad que hay cosas, muy pocas, hay conspiranoicos absurdos, sí, y es verdad que contra ellos hay que tener algún recurso, pero también, para empezar, hay conspiranoia, ¿no? Viene de paranoia, ¿no? Y me recuerda el chiste ese de que lo peor de ser un paranoico es cuando de verdad te persiguen. Porque claro, si te persiguen de verdad, pues, Bueno, no eres paranoico. O sea, serás eso habla paranoico, de dos pero te están cosas. persiguiendo. Eso habla de dos cosas. Una, sostiene que las conspiraciones no existen. Lo cual es per se bastante, Algo que es falso. si querés, claro, terraplanista. Las conspiraciones son la base de la política y de la sociedad. En la historia, pregúntenle a Julio César, si no, o sea, las conspiraciones existen, algunas tienen Sí. éxito y O otras sea, no, y algunas son... pensar que la gente...
Sí, sí, es que es absurdo pensar que no hay gente que se reúne para avanzar agendas propias. O Pero sea, es que, en cierta medida tú y yo ahora estamos haciendo una pequeña conspiración intelectual, ¿no? O sea, y si ahora imagínate que tú tuvieras mucho poder y yo tuviera mucho poder, pues algunas de las cosas que decidiéramos las vehicularíamos porque pensamos que es lo correcto. O sea, que gente con agendas concretas se reúna para avanzarlas, que es la definición de conspiración, es que es obvio que ocurre. O es lo sea, más de natural nuevo del hay que mundo, ser muy claro, niño burbuja, claro, si eres un niño burbuja que eres incapaz de dialogar con nadie claro. más allá de hola, ¿qué tal? Y me compras unas verduras y me arreglas esto, el fontanero me arregla esto en casa. Bueno, si es todo mercado y si es todo interacciones muy básicas, pues claro, a ese le resulta sorprendente que haya seres humanos que sí que se coaliguen y que sí que se unan para ejercer el poder, porque viven en un mundo ajeno al poder, pero es que el poder existe y el poder nunca lo ejerce un ser único, aislado desde su garita absolutamente desconectada. Entonces, sí, claro, existen las conspiraciones. Claro, bueno, Hemos perdón por la autorreferencia, hace un tiempo escribí una especie de oda hacia las fake news porque se trata precisamente de eso. En algún momento el terraplanismo era la ciencia y el consenso y decir otra cosa era una fake news. Entonces, ahí hay otro elemento más que tiene que ver con el liberalismo, el liberalismo que decís vos, burbuja, y el poder del Estado, que es un ejemplo que uso bastante. Vamos a suponer que yo voy por la calle y me quiebro una pierna. Me quiebro una pierna y vos me decís, Karina, mirá, llamamos a la ambulancia, te sube, yo qué sé, te pone un yeso, y en un tiempo el hueso más o menos sana. Y yo digo, no, no, señor. Yo me voy a poner mayonesa. Y estamos los dos más o menos de acuerdo. O sea, yo, por las dudas te digo, prefiero que me pongan el yeso. Pero vamos a suponer que no. Que yo digo, me voy a poner mayonesa. Yo me voy a poner mayonesa, pienso fuerte, 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 que esto se va a arreglar y esto se va a arreglar. Y vos me vas a decir, no, Karina, mirá, acá hay médicos, mirá, que funciona así, que me lo podés demostrar. Me lo vas a poder demostrar porque hay sobrada documentación de que mejor ponerme yeso que mayonesa. Pero si yo quiero ponerme mayonesa, si yo tengo la voluntad de ponerme mayonesa, ni vos ni el poder del Estado podrían obligarme a hacer un tratamiento que fuera una absoluta pavada. Hoy, capaz que mañana inventan la mayonesa sanadora, no lo sabemos porque esa es la gracia, digamos, de nuestra especie, que inventa unas cosas buenísimas que si no, no hubiéramos salido de las cavernas, o sea, pero que si yo quiero hacerme mi tratamiento con mayonesa, o si quiero pensar fuerte con las buenas ondas, no sé, un aceite, un incienso, no sé qué cosa, lo podía hacer. Esto es lo que también se rompió, porque no solo me impusieron una forma de ver la realidad, digamos, con un paradigma, y ese paradigma además se transformó en consenso y entonces era un paradigma que se autocriticaba, porque, porque había, digamos, porque iba contra todo principio científico, que es lo que decías vos, la crítica permanente, sino que además me obligaron a usarlo sobre mí misma. Y Sí, sí, sí. esto, y esto realmente no pasaba. O sea que, ¿entendés que fuimos mucho más profundo? Sí, sí, de nuevo vamos a un principio que es que no parecía ni liberal, parecía ya... Yo daba clases de bioética durante un periodo y es que no era, o sea, el origen era liberal, pero ya era sentido común, que era el principio del consentimiento informado, ¿no? El libre consentimiento. Tú no te sometías a un tratamiento si no lo aceptabas. Es verdad que el truco que se empleó con las vacunas es, no, pero es que la vacuna no solo te protege a ti, protege a todos los demás. Y gracias a la vacuna no vas a poder contagiar. Entonces, ya me importa a mí que tú no estés vacunado. Bien, ahora se niega que se dijera eso, porque como eso no funcionó, pues entonces se dice, ah, pues Igual fallaste. con eso y todo no servía, porque es como que si yo me pongo una armadura para protegerme de las lanzas y todos los demás tienen que andar en armadura para protegerme a mí, tampoco se sostenía mucho, pero vamos Sí, a aún poner. así. Sí, pero sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pero bueno, pero en todo caso, otra de las cosas que están ahí que me parece absolutamente esencial, porque de nuevo además conectamos con un autor clave en la tradición liberal, que es Stuart Mill, y con cómo entender la ciencia. Lo has dicho, o sea, tú cuando propones esa mayonesa, imaginemos que tú eres una científica y que tú estás avanzando en un en un tratamiento basado en una mayonesa que aunque a mí me parezca una barbaridad, resulta que ya está empezando a conseguir ciertos resultados y a lo mejor incluso ya tiene ese resultado de curarte el brazo. Permitir cierta extravagancia, y el ejemplo de la mayonesa es bueno porque es extravagante, pero es que la palabra extravagancia no es mía, la palabra extravagante es de Stuart Mill. Cuando habla de la libertad de expresión,
justifica al extravagante. Es verdad que entre 1000 extravagantes, 999 son solo eso, extravagantes. Y un club son un poco pesados y nos resultan un poco incómodos. Pero de 999 hay un extravagante que supone un avance. Newton fue extravagante, Galileo fue extravagante, Copérnico fue extravagante, Einstein diciendo eso de que el espacio y el tiempo no era lo que ve. Eso es súper, mega, ultra extravagante. Es decir, los extravagantes de por sí no podemos excluirlos del lenguaje del diálogo público, porque es que justamente son los que han algunos de ellos. Es verdad que esto no significa que soy extravagante, ya voy a ser Einstein. No, no funciona así. Einstein era extravagante, pero no todos los extravagantes son Einstein, ¿no? Es bastante, creo que eso puede entender, pero tenemos que tener una cierta tolerancia, una abundante, lo más abundante posible, siempre y cuando no llegue a unos extremos pues de locos, ¿no? Que nos hagan extravagantes a nosotros mismos. Hay que tener una cierta tolerancia entre los extravagantes, y por eso es justificado que la libertad de expresión se extiende incluso hacia afirmaciones extravagantes como tu mayonesa. Y esto es uno de los 4 argumentos principales que da John Stuart Mill sobre la libertad, que es un libro que se titula así, pero que en realidad se centra sobre todo en la libertad de expresión, la que estamos diciendo que es esencial. O sea que totalmente de acuerdo con tu ejemplo y con tu mayonesa. A ver si avanzas en los estudios de la Sí, misma. Sería voy a muy seguir, voy a ser reconfortante. millonaria. Hablando de extravagancias, hace un tiempo vos venís dándole vueltas a algunas concepciones de la derecha política o de la expresión de la derecha política electoral, si querés, y de qué manera hay, de nuevo, todo un grupo del centro centrado, del liberalismo canapé, que se avergüenza un poco de la derecha extravagante. Bueno, vos no le decís extravagante, decís como, no sé. No, pero mira, me parece muy buena utilización de lo que estamos diciendo. Efectivamente, tiene que haber una cierta extravagancia también en política. Sí, sí, Claro, sí. Esto no lo entiende tampoco el centro centrado. y que va un poco por afuera, porque de alguna manera, digamos, la hegemonía narrativa se ha comido todo el resto de la agenda, ¿no? Es muy difícil, digamos, llegar dentro de estos pequeños confines en los que nos han impuesto una forma de acceder a todos ellos. Entonces, bueno, pero esto no lo vas a decir así, bueno, pero esto no, bueno, pero no vas a negar tanto esto, bueno, pero, y entonces es como que vas concediendo, 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 y quizás hay una derecha, quizás no tan elegante como la que nos gustaría ir a sentarnos al cine, o, ¿entendés? Porque, o charlar, porque, y es de nuevo, es como de forma, pero quizás es la posible ante, ante todo este grupo de verdades de las que no se puede saber. Bueno, no podés decir esto. Bueno, esto no lo podés decir. Bueno, esto ya no tanto. A mí me encanta que te has metido con aquello que no se podía, con filósofos o incluso con políticos y con personajes históricos que no se pueden nombrar. Entonces, no sé si es por el placer de hinchar, te dijiste, vamos ahí, vamos a meter. Porque si no, Sí, dale, dale, dale. no, es que me está recordando, hay un amigo que, bueno, cuando estás hablando de filósofos, de políticos que no se pueden nombrar, yo ahora me acojo, como estamos en un espacio así internautico que no se sabe muy bien, yo ahora me acojo a esa especie de espacio internautico o incluso me acojo al tuyo, a Argentina, ¿no? Porque si estoy en España, lo que no puedo hacer, si reconozco que estoy en España, lo que no puedo hacer es, por ejemplo, elogiar a ningún aspecto de Francisco Franco. No puedo hacerlo por una ley recientemente aprobada y que me puede suponer unos multazos enormes el mero hecho de decir, pues no sé, que este hombre hizo muchos pantanos, por ejemplo, muchos embalses, ¿no? Aquí lo llamamos pantanos. Bueno, pues y que eso vino bien pues ya eso se podría considerar, según la ley, un elogio al franquismo y está sumamente penado el elogiar el franquismo, ¿no? Solamente se pueden decir cosas malas. Entonces, hice un artículo en el cual decía 5 cosas que me gustan de Franco. Claro, el título ya por sí solo era punible, pero luego aclaraba que ese Franco no era necesariamente Francisco Franco, que era algún Franco, un Franco Battiato quizá, o algún Franco, que el lector imaginara que Franco era el que podía estar detrás
de ese artículo mío. Y un amigo claro, es un artículo que justo va en la línea que lo estás diciendo, cómo se aparta, es decir, decir 5 cosas positivas de Franco no es lo clásico que diría un liberal, porque Franco no era liberal. Podemos hacerle muchos elogios, pero ese claramente no está ahí. Entonces, puesto que Franco no es liberal, claro, en principio parecería que me estoy yendo por arrabales políticos un tanto escabrosos, pero un amigo me estaba recordando cuando tú hablabas, me dice, has hecho uno de los artículos más liberales que he leído, porque es un artículo que va contra una imposición estatal de no poder hablar ciertas cosas y tú, no te justo porque te lo han prohibido, no te ha dado la gana y te has esforzado en buscar 5 cosas que te gustan de Franco o bueno, de ese Pero Franco Miguel del Ángel, carnaval. es que tenemos, es increíble, porque tenemos como verdades universales, que es como, podemos pensar otra cosa, aunque ni siquiera estemos en desacuerdo o de acuerdo, pero es, no podés, todo el mundo banderita de tal color, todo el mundo cartelito de Me Too, todo el mundo, y cuando toda la unanimidad, porque tenemos unanimidad nuestro, bueno, en España también pasa, en el Congreso se vota por unanimidad. Si vos agarrás nuestra ley de alquileres que rompió el mercado inmobiliario, un desastre fenomenal, no tiene votos en contra, pero si voy a buscar las leyes, por ejemplo, de violencia de género, nosotros le ponemos mucho, que ahora les va a llegar, te lo prometo, porque tenemos la capacidad de peronizar todo, Sí, sí. leyes con nombre. Vos le pones una ley en nombre de una víctima, ¿no? Que puede ser una persona asesinada, una persona que murió de alguna manera. Entonces vos le pones el nombre de la persona. Digamos, ley Micaela, ley Yolanda, ley qué sé yo, y con eso ya no puedes ir contra la ley porque es como carácter transitivo, un Ajá. carácter transitivo, digamos, hecho de los picapiedras, el carácter transitivo grado cero. Entonces Ujú. vas inmediatamente contra esa víctima. Y en ese paquete de leyes unánimes, nosotros fuimos en contra de la igualdad ante la ley, sin que nadie se le moviera un pelo y sin nadie diciendo, che, no, espere un minutito. Entonces, este paquete de verdades universales que te lo bajan y que te lo bajan con una narrativa básica de la izquierda histórica y sin embargo de él entrar en todas las curvas, después no, viste, después se va viendo, pero en la curva de Greta, la curva del Me Too, en la curva climática, después con los años, cuando el año está hecho, pero hay algo muy interesante también que está pasando con la intelectualidad liberal, a mí me van a expulsar de todos los lugares, pero que es fácil hoy ir y hacer una nota y criticar al Che Guevara. Es fácil. Hoy agarrás y criticás al Che Guevara. Hoy agarrás y querés y criticás a Fidel Castro. Hoy agarrás y... Pero cuando tenés que ir sobre verdades universales actuales, ya está. ¿Entendés? Ya, aunque sea por esto Ah, que decías claro, vos, lo voy a hacer porque no se puede. claro, claro. Sí, por eso ahí, o sea, me gusta lo de derecha extravagante. Hay un pequeño problema desde el punto de vista filosófico y es que Gustavo Bueno, que es un filósofo, a mi juicio, muy interesante para muchos de los enredos en los que andamos viviendo hoy en día y bueno, y en general también porque tiene un sistema filosófico, es de los pocos autores que se atrevió a hacer un sistema filosófico bastante solvente. Gustavo Bueno, en uno de sus textos, bueno, en 2 textos, mejor dicho, El mito de la izquierda y El mito de la derecha, para él considera mitos porque no existe la izquierda, sino muchas izquierdas, ni la derecha, sino muchas derechas. Y entonces luego él era un hombre que adoraba las taxonomías y en sus taxonomías, en este caso de la izquierda y de la derecha, pues dedica a un cierto tipo de izquierda, le dedica el término de izquierda divagante y a otro tipo de izquierda extravagante. Y en el caso de la derecha, aunque es menos conocido, pues también se podría aplicar. Entonces, en ciertos ambientes de pensamiento, decir derecha extravagante inmediatamente se adjudicaría a Gustavo Bueno y a la crítica, porque la derecha extravagante o la izquierda extravagante sería justamente la que no se preocupan de ser ni izquierda ni derecha, porque no se preocupan de la política, no se preocupan de hacer algo que realmente sea dable, que sea realmente implantable, Y sino un que marco simplemente pues eso, electoral. sí, simplemente pues bueno, pues el hablar por hablar o el sentirse refugiado porque tienes ideas pues muy radicalotas junto con tus amigos que también las tienen aunque seáis 5 y no te estás preocupando realmente de la efectividad que se supone que la política y el pensamiento político siempre tendría que preocuparse un poquito de al final implantarlo porque si no está haciendo otra cosa. Entonces, en ese sentido no, pero en el sentido, claro, en el marco miliano que estábamos tratando, totalmente. Yo hablo de una manera quizá más abstracta de nueva derecha,
no me importa tampoco utilizar términos como la derecha radical, porque radical es ir a la raíz de las cosas. Entonces, bueno, pues un cierto radicalismo. Y desde luego lo que sí que tengo claro, como también has avanzado, son los términos de la otra parte, ¿no? El centro centrado, que es una expresión de un vídeo musical Sí, muy lindo, muy que lindo. hizo un tuitero, sí, donde también hay otra expresión que conecta perfectamente con lo que venimos hablando y procede también de ese vídeo. Es increíble, ¿no? El mundo en el que estamos, ¿no? En el cual estamos citando memes, estamos citando vídeos musicales para poder argumentar. Pero esto también es bonito, ¿no? Que todos los que nos estamos oponiendo al curso que lleva el mundo y al curso que llevan en concreto de manera señera nuestros dos países, Argentina y España, que en esto, por desgracia, son pioneros, a los que nos estamos oponiendo a esto, tengamos detrás un sustrato cultural de lo más variado, ¿no? Y en este caso, este vídeo musical aportaba algo excelente para lo que veníamos hablando antes, que es la frase, este Excel demuestra que tengo la razón, ¿no? Cómo se utiliza la ciencia, el Excel, lo que parece meramente más frío y más informático, como una manera de acallar la conversación, de stopper, ¿no? De bloquear el camino del conocimiento. Por cierto, estaba hace poco en una tesis doctoral, o sea, de tribunal de una tesis doctoral sobre Charles Sanders Peirce, el filósofo pragmatista norteamericano, y este era para él era un elemento clave de la investigación científica, el que nada bloquee el camino del conocimiento, no bloquees el camino del conocimiento. Bueno, pues curiosamente los Excels, lo que teóricamente es científico, se ha acabado de convertir justo en lo que bloquea el camino del conocimiento. Venga, vamos a dialogar sobre esto, vamos a dialogar sobre qué Argentina queremos, sobre qué España queremos, sobre qué mundo queremos. No, 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 si esto ya está demostrado. En este Excel se demuestra que esta política que yo digo es la mejor porque ha funcionado en Dinamarca, porque no sé qué estudio que hicieron en un pueblecito de Suiza ha salido bien. O sea que esto es lo que hay que hacer y tú cállate. Bueno, Pues frente a creo ser que es extravagante. de la misma gente un video que dice So Deeply Concerned, Sí, que deeply también concernido, sí, habla sí, sí. de esta, no sé cómo decirte, del protocolo universal. Acaba de haber una situación que todavía está como para explicarse en Brasil, muy cercana en tiempo, en Uh forma y -huh, uh demás -huh. a lo que fue el Capitolio. Entonces salió todo el mundo en lugar del deeply concern, el rechazo Sí, rotundo y dele el que rotundo al toque, rechazo, sí. rechazo rotundo Mm. y la institucionalidad. Entonces, bueno, acabo de ver, ni hablar de los presidentes surgidos en Sudamérica, surgidos de auténticas conspiraciones de en Chile 50 estaciones de subte quemadas a la vez, y de ahí te sale, o ni hablar de lo que padeció Colombia hasta la llegada de un presidente terrorista que se metieron con un camión en una sede gubernamental. Y escuché obviamente a Sánchez decir que cómo puede ser la mentira y que defiende la institucionalidad, ahí mientras flotaba un Bildu de mentira. Es que, claro, y además has citado Chile, o sea, porque es muy similar, ¿no? En Chile el presidente Boric ha indultado a muchos de los que participaron en esta violencia política. Sin embargo, ahora es terrible lo de Brasil. Sánchez, similarmente en España, sale a condenar esto y él ha indultado a los que dieron un golpe también desde las instituciones, no asaltándolas, sino peor todavía, desde las instituciones en Cataluña en el año 2017. Les ha indultado y no solo les ha indultado, sino que ha rebajado la pena de malversación, porque claro, para hacer esto dedicaron dinero público, dedicaron dinero público mal, porque lo dedicaron a algo ilegal, que era sesionarse. Bueno, pues ha rebajado ese delito para que ya puedan salir también de la cárcel. Es decir, él está aplicando una cosa, Boric está aplicando una cosa que es la opuesta a esta, pero cuando surge esto hay que salir a mostrarse, como decía, rotundo Rotundo rechazo, es con condenado, R. Si tenés rotundo algún rechazo, problema de eso es dicción, se pone más difícil, porque es rotundo rechazo. rotundo Y rechazo, es mucha R. claro, también El han autor rotunda es rechazado Díaz Canel, rotunda rechazaron Maduro, o sea, para rotundo rechazar, rotunda rechazaron todo. Sí, sí. El autor, por cierto, para que no quede lo pobre hombre, como es verdad que es un seudónimo, o sea, no tenemos el nombre real porque se oculta detrás de cierto anonimato. El autor de este vídeo que estamos citando tantas veces y el de los concernidos también es Flugbailer, se llama en Sí, después Twitter, ¿no? lo voy a poner en la Flugbailer. caja porque son Creo que no pronunciar buenísimos. la alemana, pero es Flugbailer. Sí, sí, son buenísimos. Ya te saqué una hora completa. Y me queda Ya pasó todavía, una hora. sí, sí, y me queda todavía, porque lo voy a dejar para la próxima, pero voy a contar la anécdota y porque vos hablaste de Gustavo Bueno, yo no soy una súper entendida de Gustavo Bueno, lo he leído, me interesa mucho su,
su definición de la famosa izquierda indefinida, porque es una izquierda donde a mí me parece que entró todo, que entró todo el devenir académico de los 60, de los 70, y que de ahí surgió esta cosa que siempre te estoy preguntando sobre el wokismo y el mundo woke. Pero, y lo dejo de anécdota para la próxima, así la gente se queda interesada. En una época medio, vamos a decir que era una leyenda urbana, la ciudad de Buenos Aires, digamos, se divide de la provincia de Buenos Aires por una avenida que es la General Paz. Entonces, la policía, digamos, que corresponde a la provincia de Buenos Aires es la policía bonaerense, y la que corresponde o correspondía en ese momento a la ciudad de Buenos Aires es la Policía Federal. Cuenta la leyenda que cuando había un accidente, o peor, digamos, cuando había alguna especie de occiso producto de algún hecho violento, para no investigar, estas policías se revoleaban el cadáver para un lado y para el otro, porque al que le tocaba tenía que hacer la investigación y ponerse a trabajar. Y se viene hablando mucho, digamos, los pensadores de la izquierda, si querés, tradicional, donde el conflicto es el conflicto de clases, digamos, y donde remiten, si querés, a la izquierda clásica, medio que se vienen despegando, se ha visto en CISEC, se ha visto en Fusaro, se ha visto en Armesilla, se vienen despegando del mundo woke. Y se lo están adjudicando al liberalismo, o si querés, no sé, al fantasma del liberalismo, que es el neoliberalismo. Cualquier cosa que no me gusta es neoliberal. Entonces, nos estamos tirando los liberales y la izquierda a ver de quién es este muerto. Que Por para mí, ellos, ¿no? Porque está. sí, sí, dale, y lo dejamos pendiente para la próxima. Vale, sí, yo creo que, bueno, me interesan mucho estos autores que has citado de izquierda. Con Fusaro voy a tener en 2 semanas un debate como este, solo que presencial, porque viene aquí a España Ah, y vamos a poder maravilloso, mandame y hablar. le damos mucha Sí, sí, difusión. sí, lo publicaré. Vamos, él viene a una presentación de su último libro y, bueno, he conseguido que en la apretada agenda que tiene, pues tengamos un rato para debatir un poco más sobre su libro, pero seguramente que surgirán también estos temas porque son los clásicos de él y de mí. Entonces, pues será inevitable que salgan. Yo creo, pero como te digo, me gustan todos ellos y me parecen apreciables porque ellos simplemente demuestran, por así decirlo, por seguir con la Avenida de la Paz se llama. General Paz. General Paz, vale. Pues demuestran cómo el cadáver no parece que sea de uno de esos lados, o no parece solo que sea de uno de esos lados. No sé, pues tiene restos o hay indicios en él que muestran que podría ser del otro. Lo que pasa es que también me interesan los del otro lado porque demuestran lo contrario, que tampoco parece que sea del otro. Y por lo tanto, siguiendo con este avance en el conocimiento que nos permite el diálogo entre muchos y entre opiniones discrepantes, lo que hemos dicho que es la ciencia, creo que podríamos hipotetizar, abducir, ¿no? Como diría Peirce, que también hemos citado, deducir, es lo que dice la gente normalmente, pero bueno, en realidad en términos peircianos era abducir, como lo que hacía Sherlock Holmes. Podríamos hipotetizar que es que quizá el cadáver se ha producido en la propia avenida del General Paz y por lo tanto tienen razón tanto unos como los otros, no es ni de un lado ni del otro. Es que en esa avenida también puede haber un coche que con intenciones malévolas y premeditadas haya atropellado a esta persona porque quería asesinarla y por lo tanto no tiene sentido adjudicárselo a un lado a otro. Y yo creo que, por pasar ya de la anécdota, porque a lo mejor nos hemos ido mucho con el símil a la realidad, yo creo que quizá lo que explica ese crimen que hemos descrito así sería especialmente difícil de investigar justo por la dificultad de jurisdicción. Lo que está pasando con lo woke es que es difícil de abordar también por una dificultad, y es que si se lo adjudicamos solo al liberalismo, las cosas no cuadran. Si se lo adjudicamos solo al marxismo, las cosas tampoco cuadran. Y hay que empezar a pensar una manera en la cual se pueda criticar algo, como woke en este caso, que sea hijo de ambos. Pero ¿cómo es posible? Hijo de dos cosas que han estado enfrentados durante toda la Guerra Fría y, bueno, y antes también, obviamente. ¿Y qué tal? Pues sí, pues esta es la peculiaridad. Y esto es igual que a veces surgen virus raros de China que nadie se esperaría, pues a veces surgen monstruitos ideológicos de este tipo, como los woke, que son hijos impensables de lo liberal y de lo marxista. Y por eso me interesan tanto los que hacen una cosa y otra, porque muestran su ascendencia, su genética del padre, del papá o de la mamá de lo woke. Mi teoría es que no se contradice, que algo puede ser descendiente de las dos cosas a la vez. Y por eso es más potente y por eso es más difícil luchar contra ello. Fantástico, me encantó. Bueno, para la próxima.
insisto, te saqué un montón de tiempo, es buenísimo Encantado. siempre charlar contigo y nada, y siempre, siempre hago esta trampita para seguir invitándote. No, Buenísimo. al contrario. Soy yo el que te lo agradezco, soy yo el que te lo agradezco, que la conversación pueda seguir. Sí, como también, como diría también Peirce, ¿no? O sea no, 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 muchas gracias y porque siempre sacamos cosas muy interesantes y luego además eso, que yo para empezar me interesó mucho conocer las cosas vistas desde Argentina, porque en parte, igual que a otras personas le interesan las cosas vistas desde España, en parte justamente por el defecto este que tienen nuestros dos países, es que son pioneros en muchas de las cosas del mundo que algunos quieren que sea el mundo que viene, otros estamos intentando que no sea así. Entonces, en ese sentido, estamos en atalayas privilegiadas, tú y yo. Exactamente. Miguel Ángel, hasta la próxima. Vamos, apenas tengas, pasá ese debate, esa charla que vas a hacer con Fusaro, que va a estar buenísima, y vamos a poner en la caja estos videos que estuvimos diciendo, porque así los disfrutan, que son muy, muy divertidos. Hasta la próxima. Muy bien. Hasta otra. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.